Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Hay versos que muchos repiten, pero pocos han vivido. Esta historia no trata de fuerza física, sino de la fuerza que nace cuando el alma está rota, y aún así decide levantarse. Bienvenida al canal. Bienvenidos a Tomado de una frase bíblica, un espacio donde cada historia es un puente entre la vida real y la palabra de Dios. Aquí creemos que Dios sigue hablando, y lo hace a través de experiencias que transforman corazones. Hoy escucharás una historia profunda, llena de lucha, dolor, pero también de redención y esperanza. Una historia que nos enseña que el mayor poder no está en evitar caer, sino en levantarse de la mano de Dios. Elías había decidido desaparecer del mundo. Se aisló en una vieja granja abandonada, lejos de la ciudad, lejos de la gente y lejos de Dios. La casita era pequeña, con paredes agrietadas, techo oxidado y ventanas que dejaban entrar el frío. Nadie vivía allí desde hacía años, pero Elías la eligió porque reflejaba exactamente lo que sentía por dentro: ruina, abandono, vacío. No buscaba compañía, no buscaba esperanza, solo quería olvidar. Cada mañana se levantaba sin propósito, caminaba entre los campos secos sin sembrar y alimentaba a los pocos animales que quedaban en aquel lugar olvidado: un viejo caballo flaco y una oveja cubierta de polvo. No había risas, no había música, no había fe, solo silencio, un silencio tan profundo que parecía un cementerio del alma. Mientras miraba el horizonte una tarde, murmuró: si Dios fuera real, no habría permitido que mi vida terminara así. Pero Dios no responde al orgullo, y Elías lo sabía. Por eso había huido de él, o al menos eso creía. Antes de llegar a la granja, antes del silencio, Elías había sido un hombre diferente. Era esposo, era padre, era un hombre de fe. Dirigía un pequeño taller de carpintería, respetado en su pueblo por su honestidad y su dedicación. Su esposa Sara era maestra en la escuela local, y su hija Lucía era la alegría de su vida. Vivían una vida sencilla, pero llena de amor. Hasta que una noche de lluvia, la tragedia llegó sin avisar. Elías conducía su camioneta por la carretera de regreso a casa junto a su familia. La tormenta rugía. De pronto, un auto a alta velocidad invadió su carril, y el impacto fue brutal. Cuando Elías despertó en el hospital, lo primero que vio fue a dos médicos hablando entre ellos. Lo segundo fue el silencio, ese silencio que anuncia lo peor. Sara había muerto en el accidente. Lucía estaba en coma y nunca despertó. También murió pocos días después, y con ellas, Elías perdió su fe. ¿Dónde estabas, Dios?, gritaba en el hospital. Te pedí que las protegieras, te las llevaste, me las arrebataste. Su dolor se convirtió en odio. Su corazón se endureció como piedra. Enterró a su familia y enterró su fe con ellas. Perdió el taller, perdió su casa, perdió todo. Y entonces decidió aislarse en aquella vieja granja, a morir en vida. Pasaron meses. Elías vivía sin esperanza. Algunas noches bebía para olvidar, otras lloraba hasta quedarse dormido. Seguía roto, pero ya no lloraba por amor, sino por culpa. Fue mi culpa, se repetía. Yo conducía. Si hubiera reaccionado más rápido, ellas seguirían vivas. Una mañana, mientras trabajaba cortando leña, escuchó un ruido. Se giró y vio a un anciano acercándose lentamente por el camino de tierra. «Buenos días», dijo el anciano con una voz tranquila. «¿Puedo hablar contigo un momento?» «No compro nada, no vendo nada, no recibo visitas», respondió Elías sin mirarlo. «No vengo para eso», dijo el anciano. «Vengo porque Dios me envió». Elías se detuvo. Lo miró con enojo. «No uses ese nombre aquí.
Dios no vive en este lugar. El anciano no se movió. Él está en todos lados, incluso aquí, aunque no lo quieras ver. Vete, dijo Elías. No quiero escuchar sermones. Yo tampoco vengo a eso, dijo el anciano. Vengo por ti. Elías frunció el ceño. ¿Quién eres? El anciano sonrió suavemente. Alguien que sabe lo que es perderlo todo y volver a levantarse. Elías no respondió, pero por primera vez, algo dentro de él sintió que debía escuchar. Elías miró al anciano con desconfianza. Había pasado meses evitando cualquier contacto con personas y mucho más con cualquiera que hablara de Dios. Pero había algo extraño en ese hombre. No daba miedo. No imponía nada. Se sentía diferente. No tengo nada que hablar contigo, dijo Elías fríamente. Entonces, solo escúchame, respondió el anciano. Y si después de escucharme quieres que me vaya, lo haré. Elías dudó, pero finalmente asintió con la cabeza y se recostó sobre un tronco mientras el anciano se sentaba frente a él. Dime algo, Elías, dijo el anciano. ¿Por qué sigues vivo? Elías frunció el ceño. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una honesta. Si perdiste a tu familia, si has renunciado a tu fe, si no tienes esperanza, ¿por qué no te has rendido aún? Elías apretó los dientes. Esa pregunta le dolió. Era la misma que se hacía cada noche, en silencio. No lo sé, respondió finalmente. Tal vez porque morir sería demasiado fácil, tal vez porque no tengo valor, o tal vez porque Dios, si es que existe, me abandonó. El anciano lo miró fijo, con una mirada profunda, sin juicio. Te equivocas, dijo en voz baja. No eres tú el que sigue vivo. Es la misericordia de Dios la que no te ha dejado morir. Elías se levantó, molesto. Ya basta. Te dije que no quiero escuchar sermones. El anciano también se puso de pie, pero no perdió la calma. Solo dime esto, Elías. ¿Cuándo dejarás de huir? Esas palabras se clavaron en el pecho de Elías como una lanza. El anciano comenzó a caminar. Antes de irse, dijo, volveré mañana, y si quieres hablar de verdad, estaré aquí. Elías lo vio alejarse, confundido. Ese hombre no le dijo su nombre, no explicó quién era, pero había dejado atrás algo peligroso, una pregunta que Elías no podía ignorar. A la mañana siguiente, Elías esperaba al anciano, aunque no quería admitirlo. Algo en él necesitaba escuchar más. El anciano llegó cargando una pequeña caja de herramientas. Hoy no venía a hablar, dijo. Venía a ayudarte. ¿Ayudarme con qué? A reparar esta granja. Una casa rota. No significa una vida rota. Se puede reconstruir. Elías lo miró con ironía. ¿Y quién dice que quiero arreglarla? Nadie. Pero sé que la necesitas, porque cuando uno arregla algo con las manos, también empieza a arreglar cosas en el corazón. Elías lo observó. No supo qué responder. Sin decir más, tomó un martillo y comenzó a trabajar junto al anciano. Mientras reparaban el viejo granero, Elías comenzó a sentir algo que no experimentaba hacía mucho tiempo. Paz. No era felicidad, no era fe, pero era un primer paso. Al caer la tarde, se sentaron a descansar. Te dije que volvería, dijo el anciano, y aquí estoy. ¿Por qué haces esto? Preguntó Elías. Porque alguien lo hizo por mí una vez. Elías lo miró. ¿Tú también lo perdiste todo? El anciano bajó la cabeza. Mi familia murió en un incendio. Yo me culpé durante años. Y como tú, le di la espalda a Dios. Pero fue Dios el que nunca me dio la espalda a mí. ¿Cómo volviste a creer? Preguntó Elías con sinceridad por primera vez. El anciano sonrió suavemente. No fue de golpe, fue paso a paso. Dios no te obliga, te espera. Elías guardó silencio. Elías, agregó el anciano, Dios no te quitó a tu familia. Él no es un ladrón. Él es un restaurador.
Esa noche, después de que el anciano se marchara, Elías no podía dormir. Se volvió una y otra vez en su cama. Había algo luchando dentro de él. Finalmente se levantó, salió al campo y miró al cielo. Por primera vez en meses, habló en voz alta. Dios, dijo con dificultad, si estás ahí, si de verdad no me abandonaste, dame una señal. No te pido un milagro. Solo dime si todavía puedo levantarme, porque si no, ya no tiene sentido seguir. Se quedó de pie bajo las estrellas, esperando. Durante minutos no pasó nada. Suspiró con frustración. Ya sabía que no estabas, dijo, caminando de regreso. Pero justo cuando estaba por entrar a la casa, escuchó el relincho de su caballo. Extrañado, fue a ver qué pasaba y encontró un saco lleno de comida para animales junto al establo. Encima había un pequeño papel doblado. Elías lo abrió. Decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y abajo, escrito a mano, cuando no tengas fuerzas, Él te las dará. Fue entonces cuando Elías entendió. El anciano había vuelto mientras él oraba. Y no solo eso, Dios también lo había escuchado. A la mañana siguiente, Elías salió temprano con el saco de alimento para animales que había recibido. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un propósito pequeño, pero real. Cuando el anciano llegó, Elías lo miró directo a los ojos. ¿Tú dejaste esto en mi establo anoche? El anciano sonrió. Yo solo traje la comida, pero el mensaje vino de alguien más. Elías sostuvo el papel con el versículo bíblico. No sé si todavía creo en esto, pero quiero intentarlo. No sé cómo hacerlo, pero quiero volver a vivir. Ya no quiero seguir huyendo. El anciano cerró los ojos por un momento, como si hubiera estado esperando esas palabras. Ese es el primer paso, Elías. Dios no busca hombres perfectos. Dios busca corazones dispuestos. ¿Y entonces? ¿Ahora qué hago?, preguntó Elías. Solo una cosa, respondió el anciano. Empieza a reconstruir. Lo que se rompe, se puede restaurar. Tu vida no terminó, Elías. Apenas está comenzando otra vez. Ese día repararon la cerca del corral, limpiaron el granero y organizaron los pocos muebles de la casa. Aunque fue un trabajo duro, había algo distinto en el ambiente. Una esperanza silenciosa empezaba a despertar. Esa noche, Elías volvió a mirar al cielo antes de dormir. No sé por qué aún me escuchas, dijo, pero gracias. Días después, las cosas comenzaron a avanzar. La granja tomó vida nuevamente. Elías incluso empezó a sembrar la tierra baldía, pero la guerra más grande aún no había terminado, porque el verdadero enemigo no estaba afuera, estaba dentro de él. Una tarde, mientras trabajaba, encontró una vieja caja cerrada en un armario. Dentro había fotos de su vida pasada: Sara sonriendo en la playa, Lucía pintando bajo el sol, él cargándola en brazos cuando era bebé. Elías cayó de rodillas. El dolor regresó como una tormenta. «No puedo», gritó con lágrimas. «No puedo superar esto». Arrojó las fotos al suelo y golpeó la pared. Sentía que avanzaba, y de repente volvía a caer en un abismo oscuro. Ese día el anciano no había ido todavía, pero cuando llegó, encontró a Elías sentado solo, con los restos de las fotos alrededor. «No puedo seguir», dijo Elías con voz rota. «Creí que podía avanzar, pero cada vez que recuerdo, me hundo otra vez». El anciano se sentó frente a él. «Elías, perdonar el pasado no significa olvidarlo, significa sanarlo. Tu dolor no desaparecerá en un día, pero Dios no te pide que lo hagas solo». Elías lo miró. «¿Por qué Dios permitió esto?», preguntó una vez más, la pregunta que lo había atormentado desde el accidente. El anciano lo miró con compasión. «Dios no le quita la vida a nadie. El dolor no viene de él. Viene de vivir en un mundo roto.
pero Él sí puede usar el dolor para construir un propósito eterno. Elías comenzó a llorar otra vez, esta vez no con odio, sino con rendición. ¿Y qué propósito puede salir de mi dolor?, preguntó. Eso, respondió el anciano, te lo mostrará Dios. Pero primero, debes entregarle tu carga. No puedes seguir cargando esto solo. No fuiste diseñado para eso. Esa noche, el anciano encendió una fogata frente a la casa y llamó a Elías. Hoy quiero hacerte una pregunta, dijo el anciano. No para que respondas con palabras, sino con el corazón. Elías lo miró. ¿Estás listo para volver a creer? Elías respiró hondo. Miró sus manos cansadas, la granja rota que poco a poco empezaba a vivir de nuevo, el cielo estrellado sobre él. Y finalmente dijo, sí, estoy listo, pero no sé cómo hacerlo. El anciano tomó una Biblia que siempre llevaba bajo el brazo, la abrió y la puso frente a Elías. Era la primera vez que Elías tocaba una Biblia desde la muerte de su familia. El anciano le dijo, empieza aquí, y señaló Filipenses 4:13. Si quieres volver a levantarte, aprende esta verdad. No podrás en tus fuerzas, pero en Cristo tendrás nuevas fuerzas. Elías leyó en voz alta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en ese momento, algo cambió dentro de él. No vio luces, no escuchó voces, no hubo milagro visible, pero el primer milagro había ocurrido. Elías había vuelto a creer, y no lo sabía aún, pero Dios ya había comenzado a escribir el resto de su historia. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te está tocando el corazón. Y si esta historia está hablando contigo, no es casualidad. Dios tiene formas misteriosas de recordarnos que Él sigue presente. Te invito a que te suscribas a este canal tomado de una frase bíblica, porque aquí no solo contamos historias, tocamos vidas a través de la fe. Dale like a este video para que llegue a más personas que necesitan esperanza. Y quédate, porque lo que viene ahora en la historia de Elías será mucho más profundo e impactante. Elías siguió trabajando la granja con esfuerzo, ahora no solo con las manos, sino con el corazón. Pero aunque su vida comenzaba lentamente a tomar forma, seguía atormentado por una pregunta. ¿Por qué sigo aquí? Una tarde, el anciano lo visitó con una herramienta vieja en la mano, una guadaña oxidada. ¿Qué es esto?, preguntó Elías. Una herramienta que perdió su propósito, respondió el anciano. Está oxidada, olvidada, pero sigue siendo una guadaña. Aún puede volver a ser útil si alguien la restaura. Elías entendió el mensaje. ¿Estás diciendo que yo soy como esta herramienta? No, dijo el anciano. Estoy diciendo que Dios te está restaurando, porque aún no has cumplido tu propósito. Esa noche, al acostarse, Elías cerró los ojos y susurró su primera oración real en mucho tiempo. Dios, si aún tienes un propósito para mí, muéstralo. Unos días después, mientras Elías compraba semillas en el pequeño pueblo cercano, escuchó una discusión afuera de la tienda. Una madre lloraba desesperada, rodeada de curiosos. «Mi hijo, no aparece desde ayer, se perdió en las colinas». Elías sintió un impulso extraño en el pecho. La historia de esa madre desesperada lo golpeó profundamente. Sin pensarlo, se acercó. «Yo puedo ayudar», dijo. «¿Tú? Ni te conocemos», respondió uno de los vecinos. La mujer, con los ojos rojos de tanto llorar, lo tomó del brazo con desesperación. «Por favor, si puedes, ayuda a encontrar a mi hijo». Elías subió al bosque con un grupo de voluntarios. Buscaron durante horas sin resultado. Al caer la noche, todos querían regresar, menos él. «Yo me quedaré», dijo. «No voy a dejar que ese niño pase la noche aquí solo». Cuando los demás se fueron, Elías encendió una linterna y siguió su intuición.
Subió más allá de donde habían buscado. Mientras caminaba, recordó sus palabras a Dios. Muéstrame mi propósito. Minutos después, escuchó un llanto entre los árboles. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Se acercó y encontró a un niño de unos 8 años, temblando de frío, atrapado entre unas rocas. Ya estás a salvo, dijo Elías mientras lo envolvía con su chaqueta. Cuando regresó al pueblo cargando al niño en sus brazos, la madre cayó de rodillas. Dios lo puso en nuestro camino, gritó una mujer. No, dijo Elías. Dios nunca nos abandona, solo espera que alguien esté dispuesto a actuar. Fue entonces cuando entendió algo profundo. Dios puede usar hasta nuestras heridas para salvar a otros. La noticia corrió rápido. Elías, el hombre solitario que vivía aislado en su granja, había salvado la vida de un niño. La gente empezó a buscarlo para pedirle ayuda, reparar alambrados, arreglar techos, sembrar tierra, y él ayudaba, sin pedir nada a cambio. Cuando el anciano volvió a visitarlo, observó todas las mejoras en la granja y sonrió. Tu vida cambió, Elías, dijo. No, respondió él, mi corazón cambió. Dios no solo me devolvió fuerzas, me devolvió compasión. El anciano lo miró con ojos sabios. Ese es el verdadero poder de la fe. No cambia solo lo que haces, cambia quién eres. Elías respiró profundo y sonrió, algo que hacía mucho no ocurría en su rostro. ¿Sabes qué? Creo que ya descubrí mi propósito. ¿Cuál es? Preguntó el anciano. Ayudar a otros a levantarse, así como Dios me levantó a mí. El anciano afirmó con la cabeza. Entonces prepárate, Elías, porque cuando decides servir, Dios comienza a usarte de maneras que jamás imaginaste. Y así, el hombre que estuvo roto por el dolor empezaba a convertirse en un instrumento para sanar el mundo. Si estás leyendo esto ahora, significa que sigues conectado con esta historia. Y déjame decirte, lo mejor todavía está por venir. Lo que Dios tiene preparado para Elías será mucho más grande de lo que crees. Con el paso de los meses, la vida de Elías cambió por completo. Vivía con propósito, ayudando a otros campesinos, reparando cercas, cuidando animales, sembrando tierra árida y transformándola en cosecha. Pero lo que realmente había cambiado su corazón era David, un niño huérfano que había llegado a su vida como un milagro inesperado. David era un niño de unos 7 años, de ojos grandes y llenos de sinceridad. Lo habían encontrado solo y temeroso cerca del río, sin familia conocida. Elías, que aún sanaba de su dolor, sintió compasión inmediata por él. Lo llevó a su granja, lo alimentó, lo cuidó y lo trató como hijo, aunque nunca lo dijera en voz alta. ¿Puedo quedarme contigo? Le preguntó David una noche, mientras miraban las estrellas sentados sobre el viejo granero. Elías tragó saliva. Temía encariñarse. Temía volver a amar y sufrir otra vez. Pero en ese momento, algo en su corazón se quebró suavemente. Sí, hijo, puedes quedarte conmigo todo el tiempo que quieras. Desde entonces, David llenó la granja de risa, movimiento y luz. Trajo vida donde antes había silencio. Juntos oraban cada noche, y David fue quien devolvió la fe completamente al corazón de Elías. El niño había llegado como una hoja al viento, pero ahora era raíz. Elías ya no estaba solo. Tenía un propósito. Tenía un hogar. Tenía una razón para vivir. Pero a veces, cuando Dios comienza a levantar a alguien, el enemigo también comienza a atacarlo. Y pronto, la verdadera prueba llegaría. Todo parecía estar en calma, hasta aquella tarde de tormenta. El cielo se oscureció temprano. El viento golpeaba fuerte, y la lluvia caía con rabia sobre el campo. David jugaba cerca del viejo establo, mientras Elías cortaba leña a poca distancia. «David», llamó Elías, «no te alejes mucho. Solo un minuto más», respondió el niño sonriendo. Entonces,
Sucedió en un instante. Un trueno estremeció la tierra y un caballo, asustado por la tormenta, se soltó y comenzó a correr descontrolado. David quedó en medio del camino, paralizado por el miedo. ¡David!, gritó Elías corriendo desesperado. El caballo pasó a toda velocidad y Elías llegó tarde. David estaba tirado en el suelo, inconsciente, sin respirar. Elías lo cargó entre sus brazos, con el corazón latiendo como fuego. ¡No, no, no! Dios, no me quites a este niño. ¡No otra vez! ¡No! Lo llevó corriendo hasta la casa del único doctor del pueblo. El médico lo recibió de inmediato, pero después de revisarlo, dio una noticia fría como hielo. El golpe fue muy fuerte. Se ha inflamado su cerebro. Está en estado crítico. No puedo garantizar nada. No sabemos si resistirá la noche. Elías cayó de rodillas. Dios, por favor, no permitas que lo pierda. Él es solo un niño. Haz un milagro. Pero cuando más lo rogaba, más silencio sentía. Esa noche no hubo estrellas. Solo un corazón roto suplicando en la oscuridad. Elías pasó la noche en el hospital, sentado junto a la cama de David, sosteniendo su pequeña mano. Aquí estoy, hijo. No voy a dejarte. Si tú peleas, yo pelearé contigo. Pero el niño no respondía. Las horas pasaban lentas, como cuchillos que cortaban el alma. Elías recordó cada risa, cada palabra, cada abrazo. Sintió miedo, miedo de volver al dolor, miedo de que Dios no lo escuchara. ¿Por qué, Dios?, susurró quebrado. ¿Por qué permites esto? ¿No ves que lo amo? ¿No ves que sin él me vuelvo a caer? Las lágrimas caían sobre la mano de David. Entonces, como un susurro en el viento, Elías recordó las palabras del anciano. La fe no se demuestra cuando todo va bien, sino cuando todo parece perdido. De repente, Elías entendió. Ya no era el hombre derrotado que había sido. Esta vez no huiría. Esta vez no se rendiría. Se levantó, puso una mano sobre el niño y declaró con firmeza. David, si puedes escucharme, resiste. No estás solo. Dios está contigo. Y yo también. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pase lo que pase, no voy a dejarte. Tienes mi palabra. Y allí, de rodillas junto a esa cama, Elías hizo un pacto de padre. Dios, si decides llevarte a David, igual creeré en ti. Pero si decides dejarlo conmigo, prometo dedicar mi vida a tu propósito. La prueba había comenzado. Y nada volvería a ser igual. David seguía inconsciente en la camilla del pequeño hospital rural. Cada segundo parecía una eternidad. El monitor que marcaba sus latidos sonaba débil, irregular, como si la vida se escapara lentamente. Elías no se había movido en horas. Había pasado toda la noche en vela, sin apartarse del niño ni un instante. Sus ojos estaban rojos, pero no de cansancio, sino de dolor y de guerra. Porque sí, Elías estaba peleando. No contra la enfermedad, no contra el destino. Estaba peleando contra el miedo. El médico se acercó con rostro serio. Necesitamos trasladarlo al hospital de la capital, pero no tenemos ambulancia disponible hoy por la tormenta, explicó. Haremos todo lo que podamos, pero el niño está muy débil. Cuando el médico se fue, Elías volvió a tomar la mano de David. Hijo, sé que estás luchando, y quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Eres más fuerte de lo que crees, y aunque hayas llegado a mí como un desconocido, tú eres mi familia. No te rindas, David. No esta vez. No ahora. Entonces hizo algo que no había hecho nunca antes con tanta convicción. Se arrodilló al lado de la cama. Cerró los ojos. Y oró no con palabras, sino con el alma. Padre Celestial, no vengo a pedirte un favor. Vengo a poner mi confianza en ti, aun si no entiendo este dolor. Tú puedes hacer un milagro. Pero si decides no hacerlo, dame fuerza para aceptar tu voluntad. Solo, por favor, no me quites la fe. La habitación quedó en silencio. Solo se escuchaba la lluvia golpeando la ventana. Hasta que de pronto, una pequeña lágrima salió del ojo derecho de David. No despertó todavía,
pero estaba ahí. Elías lo tomó como una señal del cielo. Horas después, llegó el anciano de la aldea, empapado de lluvia, con un cayado en la mano. Me enteré tarde, dijo, pero sabía que estarías aquí. Elías sintió un nudo en la garganta. Tengo miedo, confesó. No quiero perderlo. Este niño cambió mi vida. Dios lo usó para devolverme esperanza. El anciano puso una mano firme en su hombro. Lo sé. Pero escucha, hijo. La fe se prueba en el fuego. Creíste cuando Dios te levantó. Ahora debes creer aún cuando sientes que te está quitando. ¿Y si no lo salva? ¿Y si este es mi final? Preguntó Elías con voz rota. El anciano lo miró a los ojos, con autoridad. Aunque Dios no haga lo que quieres, sigue siendo Dios. Y aunque no entiendas su plan, recuerda esto. Los que confían en Él nunca quedan avergonzados. Elías cerró los ojos. Y en ese momento, entendió algo. El verdadero milagro no era ver a David sanar. Era no perder la fe en medio de la batalla. Pasaron 3 días. Elías no se movió del hospital. Nunca dejó solo a David. A ratos oraba. A ratos lloraba. A ratos cantaba en voz baja para que el niño pudiera escucharlo, como un padre que se niega a rendirse. En la madrugada del tercer día, cuando el mundo dormía y el cielo todavía estaba oscuro, algo cambió. David movió una mano. Luego sus párpados temblaron. De pronto, abrió los ojos lentamente y miró alrededor, buscando algo. Elías, susurró con voz débil. Elías se levantó de golpe, lágrimas cayendo antes de que pudiera hablar. Aquí estoy, hijo, aquí estoy. Soñé que me llamabas, dijo el niño. Y regresé porque tú dijiste que no me rendiera. Elías lo abrazó con toda su alma. Sentía que el corazón le iba a estallar. Pero solo pudo responder. Dios es bueno, David. Dios es bueno. El médico entró en ese momento y miró sorprendido los monitores. No puede ser. Su inflamación cerebral desapareció. Está fuera de peligro. Elías levantó la mirada al cielo y murmuró con voz temblorosa. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. No hubo truenos. No hubo voces angelicales. No hubo luz sobrenatural. Fue un milagro silencioso, pero poderoso. Porque a veces, Dios no grita. Sus mayores milagros llegan en silencio. Elías ya no era el hombre quebrado que alguna vez huyó de su dolor. Había cambiado. Lo sabían los del pueblo, lo sabían los trabajadores de las tierras vecinas, y lo sabía él mismo. Pero sobre todo, Dios lo había transformado. Una tarde, cuando David ya estaba en casa recuperándose, el niño se acercó con una pregunta. Elías, cuando yo estaba dormido en el hospital, ¿tenías miedo? Elías lo miró fijamente y decidió hablar con la verdad. Sí, hijo. Tenía miedo de perderte. Tenía miedo de volver a quedarme solo. Pero aprendí algo. ¿Qué cosa? Que la fe no significa no tener miedo. Significa creer a pesar del miedo. Porque Dios camina con nosotros incluso cuando pensamos que estamos muriendo. El niño sonrió y lo abrazó. Gracias por no rendirte conmigo. Nunca lo haré, respondió Elías. Eres la oración que nunca supe que estaba haciendo. Ese día, Elías recordó su promesa a Dios. Servir a otros. Y comenzó a cumplirla. Desde ese día, Elías ya no trabajó solo sus tierras. Comenzó a ayudar a otros agricultores a recuperar campos abandonados. Enseñó a los jóvenes a sembrar y abrió las puertas de su granja para alimentar a los necesitados. El lugar que antes era una granja olvidada, ahora era un punto de reunión, esperanza y oración. Mucha gente del pueblo comenzó a visitarlo buscando consejo. Otros llegaban pidiendo trabajo. Pero algunos venían buscando algo más. Paz. Y la encontraban. El anciano de la aldea se acercó una tarde mientras Elías cargaba sacos de maíz. Has cambiado vidas, Elías. Pero dime, ¿qué hiciste para que Dios te usara así?
Elías dejó el saco en el suelo y respondió, no hice nada, solo me rendí. Dejé de pelear contra él y lo dejé pelear mis batallas. Cuando entiendes que la fuerza viene de Dios, ya no caminas, avanzas. El anciano sonrió. Entonces ya entendiste el verdadero significado de Filipenses 4:13. Sí, dijo Elías. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No significa que puedo lograr lo que yo quiero. Significa que puedo resistir cualquier batalla si Él está conmigo. Pasaron los años. David creció sano y fuerte, y Elías ya no vivía para sí mismo. Se había convertido en guía, mentor, padre para muchos y amigo para todos. No era un hombre perfecto, pero era un hombre renovado. Una mañana, mientras el sol doraba los campos, David, ya adolescente, se acercó a él y le dijo, Elías, quiero ser como tú. Elías negó con la cabeza y le respondió con suavidad, no, hijo, no seas como yo. Sé mejor. Construye algo más grande. Ama más fuerte. Sirve más profundo. Y recuerda algo. Lo miró a los ojos. La vida no es fácil. Habrá dolor, injusticia, pérdida y desilusiones. Pero nunca olvides esto. No importa lo grande que sea la batalla. Si caminas con Dios, ninguna derrota es definitiva. David sonrió y asintió. Había entendido. Elías respiró profundo, miró al cielo y dijo, gracias Dios. Porque cuando pensé que mi vida había terminado, en realidad, recién estaba comenzando. Reflexión final. En esta vida, muchos caerán. Muchos sentirán que ya no pueden más. Muchos creerán que Dios se olvidó de ellos. Pero esta historia nos recuerda algo eterno. Dios no siempre quita el dolor, pero siempre da la fuerza para atravesarlo. Él no siempre evita las tormentas, pero siempre camina en medio de ellas con nosotros. Nuestro mayor poder no viene de lo que tenemos, sino de en quién confiamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Gracias por escuchar. Si esta historia tocó tu corazón, es porque Dios aún habla, y lo hace de maneras silenciosas, pero poderosas. Escríbeme en los comentarios. ¿Qué fue lo que más aprendiste de esta historia? Y si aún estás aquí, es porque este mensaje fue para ti. Por eso te digo de corazón, suscríbete al canal, activa la campanita. Comparte este video con alguien que necesite fe. Apóyanos con un like para seguir compartiendo historias con propósito. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia, tomada de una frase bíblica. Elías ya no era el hombre quebrado que alguna vez huyó de su dolor. Había cambiado. Lo sabían los del pueblo, lo sabían los trabajadores de las tierras vecinas, y lo sabía él mismo. Pero sobre todo, Dios lo había transformado. Una tarde cuando David ya estaba en casa recuperándose, el niño se acercó con una pregunta. Elías, cuando yo estaba dormido en el hospital, ¿tenías miedo? Elías lo miró fijamente y decidió hablar con la verdad. Sí, hijo, tenía miedo de perderte. Tenía miedo de volver a quedarme solo. Pero aprendí algo. ¿Qué cosa? Que la fe no significa no tener miedo. Significa creer a pesar del miedo. Porque Dios camina con nosotros incluso cuando pensamos que estamos muriendo. El niño sonrió y lo abrazó. Gracias por no rendirte conmigo. Nunca lo haré, respondió Elías. Eres la oración que nunca supe que estaba haciendo. Ese día, Elías recordó su promesa a Dios. Servir a otros. Y comenzó a cumplirla. Desde ese día, Elías ya no trabajó solo sus tierras. Comenzó a ayudar a otros agricultores a recuperar campos abandonados. Enseñó a los jóvenes a sembrar y abrió las puertas de su granja para alimentar a los necesitados. El lugar que antes era una granja olvidada, ahora era un punto de reunión, esperanza y oración. Mucha gente del pueblo comenzó a visitarlo buscando consejo. Otros llegaban pidiendo trabajo. Pero algunos venían buscando algo más. Paz. Y la encontraban.
El anciano de la aldea se acercó una tarde mientras Elías cargaba sacos de maíz. Has cambiado vidas, Elías. Pero dime, ¿qué hiciste para que Dios te usara así? Elías dejó el saco en el suelo y respondió, no hice nada, solo me rendí. Dejé de pelear contra él, y lo dejé pelear mis batallas. Cuando entiendes que la fuerza viene de Dios, ya no caminas, avanzas. El anciano sonrió. Entonces ya entendiste el verdadero significado de Filipenses 4:13. Sí, dijo Elías. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No significa que puedo lograr lo que yo quiero. Significa que puedo resistir cualquier batalla si Él está conmigo. Pasaron los años. David creció sano y fuerte, y Elías ya no vivía para sí mismo. Se había convertido en guía, mentor, padre para muchos y amigo para todos. No era un hombre perfecto, pero era un hombre renovado. Una mañana, mientras el sol doraba los campos, David, ya adolescente, se acercó a él y le dijo, Elías, quiero ser como tú. Elías negó con la cabeza y le respondió con suavidad, no, hijo, no seas como yo. Sé mejor. Construye algo más grande. Ama más fuerte. Sirve más profundo. Y recuerda algo. Lo miró a los ojos. La vida no es fácil. Habrá dolor, injusticia, pérdida y desilusiones. Pero nunca olvides esto. No importa lo grande que sea la batalla. Si caminas con Dios, ninguna derrota es definitiva. David sonrió y asintió. Había entendido. Elías respiró profundo, miró al cielo y dijo, gracias Dios, porque cuando pensé que mi vida había terminado, en realidad recién estaba comenzando. En esta vida, muchos caerán. Muchos sentirán que ya no pueden más. Muchos creerán que Dios se olvidó de ellos. Pero esta historia nos recuerda algo eterno. Dios no siempre quita el dolor, pero siempre da la fuerza para atravesarlo. Él no siempre evita las tormentas, pero siempre camina en medio de ellas con nosotros. Nuestro mayor poder no viene de lo que tenemos, sino de en quién confiamos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Gracias por escuchar. Si esta historia tocó tu corazón, es porque Dios aún habla, y lo hace de maneras silenciosas, pero poderosas. Escríbeme en los comentarios. ¿Qué fue lo que más aprendiste de esta historia? Y si aún estás aquí, es porque este mensaje fue para ti. Por eso te digo de corazón, suscríbete al canal, activa la campanita. Comparte este video con alguien que necesite fe. Apóyanos con un like para seguir compartiendo historias con propósito. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia, tomada de una frase bíblica.